Bueno, pues yo, la verdad es que después de Nuria, que ha dicho la cosa práctica, tengo que decir que yo soy experimental. Lo que pasa es que es verdad que estuve en los primeros momentos del descubrimiento del síndrome alcohólico fetal y voy a contar un poquito de historia, porque ya que la he vivido, pues la voy a contar y después mi experiencia durante los últimos 50 años, que parece mentira como todavía no se sabe lo que es el síndrome alcohólico fetal o el TEAF, que voy a decir la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces lo primero que he puesto ha sido, yo ya empecé a hacer investigación en el 73, no estaba trabajando en ese tema, empecé un poco después porque me llamó la atención de estos niños, digo, ¿cómo puede ser que el alcohol haga estas cosas? Bueno, entonces los tres primeros personas que hicieron lo primero, que fueron el doctor el francés Paul Lemoine, Paul Lemoine, que fue el primer francés que en el año 68 describe 125 casos de hijos y hijas procedentes de las madres alcohólicas, o sea, con unas facies muy raras, pero la única cosa común en todas ellas eran que habían bebido mucho durante la gestación. Pero como siempre, era un trabajo francés, nadie le hizo caso a nivel internacional, son los americanos los que nos cogen siempre el sitio. Me parece mal, ¿vale? Pero hasta el 73 no fueron los que, menos mal que ahora lo reconocen Lemoine, yo lo he llegado a conocer, en el 73 en Seattle, realmente en un barrio pobre, con un ambiente de, bueno, pues de mucho negro, etcétera, etcétera, se identifican una serie de, bueno, de John y Smith, están los dos aquí, se identifican realmente una serie de niños muy raros, de forma que uno de ellos muere, pero que todos tienen una cosa muy característica. Y todos ven, se dan cuenta que de los 12 niños que tienen, o niñas, algo les pasa con unas facies que parecen subnormales, pero nadie sabe lo que es. Empiezan a estudiar y ven que todos ellos, las madres, son alcohólicas. Beben bastante cantidad de alcohol. Entonces, de hecho, John, bueno, este señor por supuesto falleció. John se va a California, este era pediatra, los dos. Al principio, aunque lo describieron, realmente este falleció más tarde, y la que se queda realmente, estos eran pediatras, la que se queda a cuidado de los niños y el seguimiento es Anne Stensburg, que yo la he conocido bastante. Anne Stensburg, bueno, entonces esto lo que describen, el síndrome alcohólico fetal, era niños con bajo peso, con dismorfia facial, que vamos a verlo perfectamente, deficiencias en el crecimiento y alteraciones estructurales del sistema nervioso. Esas tres cosas le mantienen. Pero además se dan cuenta cómo las facies, esto es un niño exagerado, esto no fue de los primeros que describieron, fue un caso que recibí yo en los años 80 de una bebedora de cerveza, y tiene las facies muy características. Lo digo por el síndrome autista, exagerado. Fisuras palpebrales cortas, desaparición del filtrum, anomalías auriculares, niño pequeño normalmente, pliegues epicánticos. Como veréis, esto no será, es una facies muy característica. Este es el exagerado, este es el niño exagerado para que se vea realmente lo que es, mucho más disimulado, y ahora realmente lo podemos hacer por técnicas de neuroimagen, ya veremos cómo se hace ahora, ¿vale? Pero este es el niño exagerado. Entonces, describen estas tres cosas. Y de hecho se dan cuenta de una cosa. Este es un niño de los que falleció, que ya veremos el cerebro de este. Se dan cuenta de una cosa, que curiosamente esas madres, cuando ven los hermanos, también tienen las facies. De hecho, algunos de estos niños, este mismo, por ejemplo, la mayor, ven que lo mismo, la madre esta que bebía alcohol, el hermano también tiene esa cara, pero en mayor. Y claro, se dan cuenta que esto es debido al alcohol. Entonces, describen el síndrome del 73-75 y esta es la que realmente, aquí está Anne Stensburg, con realmente Paul Lemoine, que se fue a conocerlo, y la que lo sigue todo es Anne Stensburg. Anne Stensburg yo la he conocido mucho, ha venido a Valencia 2 veces, porque, y os diré por qué, participé en los primeros congresos que se hicieron a nivel europeo. Anne Stensburg sigue al seguimiento, y de hecho después daré una tabla muy antigua que tiene ya el del 80, el cual dice anomalías en adultos con FAS, como problemas con la justicia, no pueden vivir solos, no tienen control del dinero. Después lo veréis, el 80, cómo ahora lo reproducen.
Entonces, yo, bueno, por cierto, me alegro mucho que haya alguna persona que sepa muy bien, al estar trabajando con el campo, sepa muy bien ya lo que es un diagnóstico, que tenga experiencia, porque aquí en España no había nadie, aunque yo he dado mucho la lata desde los años 80, y soy básica, fijaros, soy básica, pero yo creo que era una cosa que tenían que transmitir a la gente, diciendo, no bebáis durante la gestación, porque puede tener consecuencias muy importantes en el desarrollo fetal, ¿vale? Bueno, entonces aquí tengo una cosa curiosa, porque bueno, ella sigue haciendo el seguimiento, hasta que los niños, bueno, los chicos estos ya son bien adultos, de hecho tuvo problemas en Seattle para encontrarles quién los acogía, también al principio, en qué residencia los dejaba, porque eran como sus hijos. En España en el 82, bueno, ahora les diré porque esto se da en Estados Unidos, y entonces dice, ¿y en Europa qué pasa en ese año? Pues en Europa lo que ocurre es que sí que hay la gente empieza a mirar, por ejemplo, Caguana, que es la única que yo tengo, 17 casos, esto lo conocí yo cuando organicé un congreso más tarde, realmente yo estuve a propósito yo estaba aquí en Valencia, pero estaba el profesor Grisolía, conocía la Fundación CIBA, la directora vino y le transmitió la posibilidad de organizar una especie de simposio en Londres sobre síndrome alcohólico. Era el primero que se hacía. Y entonces llamamos a Alban Smith, llamamos a Clark, que fue el que les hizo la anatomía patológica. De Europa había poquísima gente. Yo participé también con el primer modelo experimental de la teratogénesis del alcohol, ya lo veremos. Pero después, en el 84, yo sabía que en Europa se estaba publicando. Entonces, Alemania empezó a coger casos, Suecia también, pero Alemania estaba en Majewski, donde la denominación que le dio a él, digo, los americanos lo llaman esto, yo también lo veo, pero él le llamó embriofetopatía alcohólica, porque resulta que era consumo de alcohol por la madre y afectaba el embrión y el feto, ¿vale? Como siempre los americanos ganan, ¿vale? Pero este señor vino al Congreso, publicaron en una fundación que nos financió el libro, realmente lo daba en inglés, la Gunilla Larsson, en aquel momento era ministra de Sanidad, y hizo un plan de prevención muy grande porque en Suecia se estaba bebiendo mucho, pero fueron las dos poquitas cosas que vio que se vieron en Europa, ¿vale? Entonces yo, de hecho, en España llamé también a Caguana, que era el único que había publicado algo, pero acordaros, fíjate, pero el Caguana también, cuando lo pone, el español también pone embriofetopatía alcohólica, porque los americanos lo habían descrito, pero en Europa el Majewski y colaboradores lo habían dicho. De hecho, bueno, y entonces quiero hacer un comentario de esto también. Es curioso porque, aunque hubo algún interés en ciertas poblaciones, por ejemplo, los ingleses no hicieron caso. Y de hecho, en el 88, el Colegio de Ginecólogos de Londres me llama el editor de British Journal of Alcohol and Alcoholics y me dice, oye, Consuelo, tienes que hacer un comentario porque aquí en el Colegio de Ginecólogos dicen que pueden beber, que no pasa nada. Y dije, ¿qué me dices? Me lo manda. Claro, yo, para no hacerlo sola, me pongo en contacto con Ed Wiley, que ya lo conocía bastante, con la doctora Strola, que era una oftalmóloga sueca, que realmente estaba viendo muchos niños con síndrome alcohólico con alteraciones oculares, y de hecho yo escribí mi modelo experimental alteraciones del nervio óptico, que ella confirmó en humanos, pero entonces, para que me ayudara a hacer el comentario, para decir, aquí también hay médicos, porque yo era básica, el Wiley, el doctor Astrola, un comentario diciendo, hay muchas evidencias ya clarísimamente en humanos y en animales experimentales que el alcohol es un teratógeno, y como ustedes recomiendan, no pasa nada, puede beber durante la gestación, cosa que ahora, hace unos años ya, se ha hecho una declaración NOFAS, el cual dice, oiga, cuidado que no se puede beber, pero ¿cómo en este año que se publica el Nobel, o sea, este año se publicó en el 89, fue en el 88, y cómo incluso recomiendo, o sea, no pasa nada, no se preocupen, para que veáis la concienciación de que este es un tema, ha sido antiguo, que se borra, porque a veréis qué pasa. En Suecia, aquí, la Gunilla Larsson hace un plan muy, muy estricto, de forma que las matronas podían realmente detectar a quién bebía. Entonces hacían recomendaciones. Pero claro, se va a la Gunilla Larsson de Suecia y la gente empieza a beber. Yo me acuerdo que en la Comunidad Europea hace unos años estudié yo allí, y entonces resulta que había un plan nuevo porque la gente había empezado a beber muchísimo otra vez en Suecia. Luego es una cosa que es una cosa recurrente. Se tiene que mantener como si dijéramos, una cosa estable o un mensaje estable diciendo consumo materno es muy peligroso,
Por supuesto el abuso, pero incluso en pequeñas cantidades más vale que usted no beba. Y esto es una cosa que se tiene que mantener y debemos de mantenerlo, porque cuando lo dejas, pues la gente bebe. Y yo me alegro mucho el día 9 de noviembre, que muchas veces participo, porque al menos recordamos que es el día del síndrome alcohólico o de trastornos de espectro alcohólico fetal. Recordamos a los españoles que ese día que es peligroso beber durante la gestación. Luego, recordar todos los años, tener un día es muy importante. Bueno, esto es un poco de historia y mi experiencia, la experiencia que he tenido durante estos años sobre la historia. De hecho, debo decir una cosa, que en el 90, en Valencia, en España no la conocían, pero venían a Valencia, hice una cosa donde vinieron todos los americanos, Ernest Wiley, Anne Stacey, pues cogí a todos, hice un congreso, pero después, esto también lo he querido poner, porque resulta que en el 2001 se dan cuenta, realmente, fijaros que cuando se describió, esto fue el 90, se dan cuenta los americanos también que realmente en Rusia y en los países de los hay un problema muy importante, que los orfanatos están llenos de niños, de madres que abandonan porque beben mucho y que tienen que hacer algo para ayudarles. Entonces decidieron, me llamaron por teléfono también, bueno, decidieron venirse a Valencia, no sé por qué. Y entonces yo hice una especie de congresito, que no habían 40 personas, donde venía gente de Ucrania, gente de los orfanatos de allí, gente psiquiatra de allá, gente de Estados Unidos que estaban detectando ya todas las poblaciones con síndrome alcohólico fetal. Vinieron gente de Sudáfrica, que hay mucho también, gente de Chile, por ejemplo, reservas de donde sea, como Indias, por ejemplo, pues resulta que es clásico, por ejemplo, en Australia pasa lo mismo, las reservas tienen muchísimos niños con síndrome alcohólico fetal porque no hacen nada. O sea, se dedican, es una cosa costumbre de beber. En Australia le pasa lo mismo, en Canadá también. Bueno, pues tuvieron un comité de cómo se podría ayudar. Y de hecho, se llama International Advancing Knowledge Through International Collaboration. O sea, el Instituto Nacional de la Salud iba a ayudar a que incluso especialistas de Estados Unidos fueran a diferentes poblaciones, vieran realmente, identificaran niños con síndrome alcohólico fetal en aquel momento y transmitieran a gente de allí cómo podían detectarlo y cómo podían hacer planes de prevención. Entonces esto, pues bueno, pues esto también pues fue el 2001, ya se vieron la cosa de los países del este, cómo los orfanatos estaban llenos de niños. Bueno, esto me he acordado porque fue el alemán embriofetopatía alcohólica. Fijaros, hacíamos el seguimiento, cómo se hacía el seguimiento en aquel momento, en los años 80, 90, se hacía el seguimiento y se veía como incluso las facies realmente se mantenía. Pero empezaron a ver los problemas que tenía en la fase adulta, por estos y por los Anne Stacey, de problemas realmente con la justicia, etcétera, que los problemas son mucho más importantes en la fase adulta de cuando son niños, mucho más. Gente que no puede vivir sola, esto se dijo ya en el 90, o sea, que esto ya hay que reconocer. De hecho, cuando a mí alguien me ha preguntado, vamos a adoptar un niño, siempre les he dicho, han venido sin ninguno, yo les he dicho, ¿qué tienen que fijarse de los niños? Segunda, cuando son niños son muy monos, pero empiezan ya adolescencia. Empiezan a tener problemas porque tienen un carácter muy agresivo. De repente están bien, de repente agresivísimo. Y cuando son mayores es descontrolable. ¿Quién los va a cuidar? O sea, se han venido después. Entonces les he dicho cosas clave para que miraran. Porque tú te puedes. O sea, es muy, muy bien tener un niño, pero después te hacen un desgraciado. Tu vida te la hacen desgraciada porque dependes de esos niños, porque no los puedes dejar solos. Hay que tener mucho cuidado cuando se va allí, de decir, bueno, tú asegúrate. Y eso es lo que tenga las facies. Ya veremos cómo hay algunos que no los ves, o sea que, pero bueno. Bueno, sigamos. Bueno, entonces realmente, pero sin embargo lo que sí que vieron lo importante, aparte de alteraciones que tenían funcionales, lo que sí que se vio claro que el cerebro era el órgano más sensible a los efectos del alcohol. Y se vio muy claro, simplemente, fíjate, yo siempre me gusta este cerebro, porque resulta que fue el niño que falleció, donde está la mitad estructurada, fijaros como la mitad de cosas les faltan. Entonces, bueno, y aquí tenemos un niño de estos que se le hacen con resonancia magnética, se ven realmente los fallos, como este tiene microcefalia, como las partes del cerebro están mal formadas.
Entonces yo me gustaría transmitiros un poco en qué parte, o sea, qué pasa durante el desarrollo del cerebro y qué partes son importantes. Y cómo pequeñas alteraciones en las conexiones, o sea, todos los efectos que se producen durante la fase fetal son irreversibles, de forma que no tienen curación, porque es una cosa irreversible, o sea, se desarrolla con fallos en la estructura y en las conexiones y se desarrolla mal hasta la fase adulta. Y tú no puedes, no tiene tratamiento, porque tú no puedes revertirlo. Lo importante es la prevención. Tú puedes, como dijimos, tapar, o sea, huecos. Pues esto, vamos a darle esto así si funciona, ver si funciona, pero no. Una cosa que se produce durante el desarrollo del cerebro son alteraciones irreversibles, que van a dar unas alteraciones funcionales con imposibilidad de recuperarlas. Este es el problema. Entonces, por eso cuando iban a adoptarlos, digo, es que el problema es ese, son alteraciones irreversibles. Se le puede, de luego, mejorar al máximo, ¿eh? Como han dicho, cuanto antes lo coges, antes lo diagnostiques mejor, porque sabes por dónde vas, qué vas a esperar y qué tratamiento puedes darles para que no lleguen a más. Por ejemplo, sabes que cuando sean mayores no van a ser realmente autónomos, tratas de darle la máxima autonomía, a la máxima dentro de porque depende de cada caso, ¿eh? Y vamos a ver cómo depende de cuándo has bebido, de qué cantidad has bebido, del tipo de consumo y cuándo has bebido durante la gestación, las alteraciones cerebrales van a ser diferentes. Bueno, de hecho, estaba tan claro, aquí vengo otra vez, que en Estados Unidos en el 2000 ya la Academia Nacional de Pediatría ya da un alegato oficial que realmente la exposición durante el desarrollo del cerebro, o la exposición fetal al alcohol, es una de las causas evitables más comunes de retraso mental. Más comunes, evitables. Claro, las otras tienes un mongólico, no puedes, o sea, tienes una trisomía. Pero la causa evitable es más común de retraso mental. Y eso ya la Academia Pediátrica del 2000 lo dice, ¿vale? Entonces allí tienen mucho problema. Allí, por ejemplo, cosas que tenemos como aquí, pues no, pero lo tienen programado porque dices que es uno con síndrome alcohólico fetal, ya lo tiene claro, han ido a la justicia, porque lo tiene ya muy estandarizado lo que es esto. Bueno, los primeros estudios, tú ves, esto es fácil y dices, no puede ser. Esto no puede ser que el alcohol lo haga. Es imposible. Dice, la madre está malnutrida, la madre ha tenido deficiencia, la madre está un poco retraso mental. No puede ser. Entonces, no puede ser que el alcohol haga estas cosas. Bueno, entonces, la primera aproximación fue, vamos a ver, usando realmente el que demostró que el alcohol es un teratógeno son los animales experimentales. Yo en aquel momento, en los años 80, o sea, cogí unas ratas, le puse una dieta líquida que es proteínas, vitaminas, etcétera, muy rica en muchas cosas, el cual le ponía alcohol dentro. Y después mis controles eran, como el alcohol tiene calorías, los mismos calorías, la otro con carbohidratos. Y ponía, si una madre bebía 50 mililitros, la control 50 mililitros. Y la puse con alcohol 2 meses. Después la puse a preñar. Mira por dónde bebí, como el alcohol. Bueno, ya os diré una cosa también. Producía realmente, estos recién nacidos, malformaciones realmente fetales. Muerte fetal. Incluso algunos nacían. Pero además pasaba, incluso las que crecían eran más pequeñas y el cerebro más pequeño. ¿Vale? Vale. Esto también se reprodujo en monos, que esto fue Clarence, el doctor Clarence, y se reprodujo también, bueno, en esto y en perros, por ejemplo, ¿vale? Pero entonces con esto demostraban muy bien que controlando todo, el alcohol produce daño. Pero además pasa otra cosa, que antes me lo han comentado y lo voy a comentar. Resulta que a medida, o sea, yo por ejemplo venía a estas ratas muy controladas y ponía primer embarazo, muy bien, veía que son más pequeñas, cerebro un poquito más pequeño. El segundo embarazo, peor las frías. La madre seguía dándole la dieta líquida eso con vitamina. El tercero, fatal, se morían casi todas. Entonces te das cuenta cómo las madres que han bebido, el primer embarazo, bueno, tienen un niño que la fase no da del todo, el segundo es peor y el tercero es peor. O sea, ¿por qué? Entonces yo a esto le llamo enfermedad alcohólica de la madre, porque entonces me di cuenta, dando un doble ciego, que la enfermedad hepática de la madre era peor, que el sistema inmune era peor. O sea, todo esto hace que la madre, o sea, la enfermedad alcohólica de la madre repercute también en la formación fetal y en el efecto del alcohol. O sea, el efecto del alcohol es el mismo, pero hay otros factores secundarios que agravan. Y esto se ve también en muchos niños, donde el primer hermano tienes algo, el segundo ve y el tercero muere, que fue el que murió.
O sea que esto se ve también. Bueno, estas son cosas que a nivel de investigación se pueden hacer y en humanos es más difícil. Bueno, entonces se demuestra claramente que el alcohol realmente produce muerte fetal. Ya veis cómo hayan muerto, o sea, ellos tienen que hacer la cesárea porque las ratas cuando nacen se los comen, los que están mal. Entonces le tienen que hacer la cesárea, contar el número de fetos y mirar los viables y no los no viables. Vale. Entonces, produce malformaciones, produce deficiencias en el crecimiento, malformaciones y en el crecimiento. Claro, en este caso, además, cuando produce muerte fetal, que en humanos también se ve, hay 3 periodos críticos. El periodo este, que es malformaciones importantes, ya veremos como cerebrales y realmente funcionales, cuando son ya están, o sea, realmente muy anormales, como por ejemplo muerte fetal, hay un aumento realmente entre esto y aquí, hay un aumento realmente de abortos, de abortos realmente entre el primer y el segundo trimestre, cuando ya hay muerte fetal. Y esto realmente, si veis una cosa en la bibliografía, veréis cómo el consumo de alcohol produce esto. Y el tercero, lo que produce son de disminución realmente del desarrollo. O sea, el tercer periodo, ya veremos incluso el cerebro también, es el periodo de cuando aumenta de peso. Aumenta el peso cuando la madre aumenta más, porque el niño aumenta de peso. Y lo que más crece es el cerebro. Ahora vamos a ver el tercero. Bueno, lo que sí que se dieron cuenta inmediatamente es cómo no eran todos los niños con síndrome alcohólico fetal en aquel momento, uno es parcial, el otro no. El otro, claro, tiene alteraciones en el neurodesarrollo, alteraciones en el desarrollo, o sea, neurodevelopmental, que realmente tenías alteraciones, alteraciones solo que tenías de cerebro o alteraciones o sea, relacionados con el alcohol related verde. O sea, ahí había una serie de abanico de cosas que al final lo que decidieron fase parcial, que también decíamos, no. Entonces le dijeron, hubo en el 2003 realmente el doctor Sokol dijo, ya está bien, vamos a hacerlo una denominación común que es Fetal Alcohol Spectrum Disorders, que es un espectro de efectos asociados con la exposición al alcohol, que en España se tradujo como trastornos del espectro alcohólico fetal, pero realmente en inglés es Fetal Alcohol Spectrum Disorder, o sea, que es el espectro que va desde la parte más grave a la parte menos grave, ¿vale? Bueno. Entonces, realmente el cerebro es el órgano que más se daña, pero además, ¿y por qué es el que más se daña? Pasan 2 cosas. Si nosotros vemos cómo se desarrolla durante el periodo fetal, realmente el órgano que empieza aquí a desarrollar y termina más en desarrollarse que termina es el cerebro. O sea, todos los órganos tienen unas fases, este es el que primero empieza y termina, realmente empieza aquí, cuando la madre no sabe ni que está embarazada el segundo día, y termina a los 25 años. Fijaros, no en la niñez, ahora os lo diré. Sabemos ahora en este momento que la adolescencia es una fase de crecimiento y hasta los 21 o 23 no termina de desarrollarse. Entonces, aquí tenemos los periodos críticos, tenemos el órgano más vulnerable y porque es lo que os digo, nos dimos cuenta también que no solo en la adolescencia tenemos de 5 años a 8, fijaros el cambio de colores, cómo cambia, y realmente la zona ejecutiva, que es la zona prefrontal, y el área de estímulos, que es la zona esa, ¿por qué tomas las drogas? Es el área implicada, el núcleo accumbens y la amígdala implicada en drogas, realmente está mucho más desarrollada en esa fase, y a los 21 y 24 tienen la zona prefrontal, que es la zona ejecutiva, donde que los niños con síndrome alcohólico fetal la tienen muy dañada, la zona ejecutiva, incluso la zona de estímulo la tienen muy desarrollada, y entonces dicen, ¿qué pasa? Pues si no han estado expuestos realmente durante de 5 a 21, pero resulta que están formándose, todas las partes del cerebro están formando durante la fase de gestación. Y aquí se desarrollan, durante todas las fases durante el periodo postnatal se desarrollan muchas de ellas, pero todas las precursoras y la formación de todas las áreas está en la fase de gestación. Y aquí terminan de desarrollarse. Y de hecho, las dos áreas que realmente aquí en este caso, la azul es la materia blanca, ahí ya veremos que es la mielina, y la amarilla es la materia gris, que son neuronas. Y ahí lo que ocurre son el pruning, que es pérdida realmente de conexiones y establecimiento de conexiones con funciones. Entonces, por eso cambia, realmente aquí tenemos cómo cambia realmente durante el desarrollo, pero sabemos que aunque esta fase no ha estado expuesta al alcohol en la fase de los niños, todo el cerebro se va a formar
durante la gestación materna. Y aquí lo que hace es desarrollarse las diferentes partes que adquieren diferentes funciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí también tenemos, por ejemplo, los niños no andan, ¿verdad?, cuando nacen. ¿Por qué? Porque le falta el cerebelo, ya lo veremos. En el momento, andan el año porque en el momento que se desarrolla el cerebelo. En los animales experimentales, en los animales, las ratas, no pasa lo mismo. O sea, el cerebelo no andan, tienen muchas funciones desarrolladas, pero otras que no han adquirido todavía. Entonces, vamos a verlo. Entonces, vemos también que la exposición al alcohol afecta diferentes regiones importantes. El cuerpo calloso, que es la que está conectado una zona del cerebro con la otra, con los dos lóbulos, que procesa la información en la zona de izquierda a derecha del cerebro. El cerebelo coordina el movimiento. El hipotálamo controla el apetito y la evaluación de color. El ganglio basal, memoria espacial y percepción, esta la tiene muy estropeada. El hipocampo también. Esta también la tiene muy estropeada. Y el lóbulo frontal también, aunque se desarrolla durante el periodo postnatal, todas las precursoras los tenemos durante la de forma que si está mal formado se va a desarrollar mal. Y por eso estos niños no tienen función ejecutiva correcta, porque están durante la fase de la gestación, sobre todo el tercer trimestre, es donde el lóbulo prefrontal, que es la zona ejecutiva, se va a realmente, tenemos formado, después se purifica, como digamos, termina de desarrollarse durante el periodo postnatal, pero si está mal formado inicialmente se va a ir mal formado, que entonces lo que tenemos es esto. Bueno, vamos a mirar esto. Entonces, yo ya hace muchos años me gustó ver periodos críticos, o sea, qué periodos críticos de desarrollo y cuánto alcohol tengo que tomar para que si yo he bebido aquí o aquí o aquí, ¿qué me pasa? ¿Vale? Entonces lo dividí en 3 periodos críticos. Realmente esta fase, vamos a ver, voy a hacerlo por periodos, vamos a ver. Esto es el cerebro, viene al cerebro del niño hasta los 9 meses. Realmente el primer periodo crítico es este de aquí, aún no están ni 25 días, cuando la madre no sabe que está embarazada. ¿Qué pasa durante este periodo? En este periodo lo que se forma es la formación del tubo neural muy original, y la proliferación de células madre, las células troncales, que van a dar lugar a toda la parte del cerebro, que son lo que llaman en inglés stem cells o células troncales, te van a durar neuronas, bueno, se van a durar a todos los tejidos. De hecho, o sea, en la exposición del alcohol durante, este es un periodo crítico muy importante, durante las 3 primeras semanas de gestación, cuando la madre no sabe que está embarazada todavía, es crítico para las malformaciones. De hecho, sabemos que afecta a la formación del tubo neural, altera la supervivencia de proliferación de las células neurales que van a dar lugar al cerebro y causa dismorfia facial. Y vamos a verlo todo, solo durante esa fase. De hecho, aquí nosotros tenemos cómo las células, o sea, cómo la proliferación aquí empieza, por ejemplo, a formarse realmente el embrión. Estas células que tenemos, que son las células embrionarias, estas son humanas, van a dar lugar a los diferentes tejidos. Entonces nosotros un experimento que hicimos fue separar estas partes solo para ver cómo una célula pluripotente humana nos daba sistema nervioso y cómo el alcohol podría afectarle en esa fase cuando la madre todavía no está embarazada, pero en células humanas. Y nos dimos cuenta cómo, realmente veis, cómo las células pluripotentes las diferenciamos las células neurales y vamos a ver qué pasa. Entonces, de momento tenemos como unas mórulas, que son realmente las primeras, como si queremos, esferas que van a tocar el sistema nervioso. Tenemos unas neuronas por aquí y cómo cuando les pongo estas al alcohol me destruye realmente la estructura. Exactamente paralelas, como el alcohol realmente desestructura estas neuronas, que son marcadores de neuronas, como la actina, que realmente, o sea, como las primeras fases de gestación incluso, cuando se van a diferenciar, van a tener a tejido nervioso, a músculo, etcétera, el alcohol ya disgrega esas células. Pero hay otra cosa importante, es que las malformaciones faciales se forman en esta época. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues bueno, si nosotros vemos humano, 17 días, 22, 26, y en ratón, día 7 equivale a este, día 8 equivale a este, y ponemos una dosis de alcohol alta aquí o aquí, reproducimos las malformaciones faciales del niño. Por ejemplo, tenemos fisuras papulares cortas, desaparición del filtrum, etc. Entonces vemos estos animales como realmente cuando le ponemos este control y este alcohol, como la desaparición del filtrum, los ojos también son diferentes, en una dosis en animales experimentales, el 7 día. Tú lo aíslas, dice uno que no has puesto nada, digo, incluso en cosas muy básicas como el percebra también tienes unas alteraciones a un periodo crítico de desarrollo. O sea que realmente las malformaciones faciales intervienen con eso. Y entonces esto tiene que ver con todo lo otro, o sea,
Vamos a ver, ¿es importante las malformaciones faciales? Bueno, por ahí hay niños que tienen el cerebro, el desarrollo muy afectado, aunque no tengan malformaciones faciales, porque depende de cuánto ha bebido alcohol la madre en el primer mes de gestación, cuando no sabe que está embarazada, y entonces sí que tiene las malformaciones, tiene que haber bebido mucho. Pero después, si sigue bebiendo, en ese periodo no, puedes tener malformaciones faciales más o menos, no claras, pero puede tener un cerebro afectadísimo. La estructuración del cerebro se ha estructurado mal, y después llega adulto y lo que hace es crecer pero desestructurado. Entonces, claro, eso una vez se desestructura o no se forma bien o no se forman las neuronas donde deben de hacer. Si crece mal, nos va a dar alteraciones conductuales muy importantes con ninguna forma de recuperación, porque lo que se ha puesto inicial se desarrolla mal. Ya está mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues apagar fuegos. O sea, si tiene ansiedad, vamos a hacer no sé qué, pero claro, si no es autónomo, es autónomo. O sea, apagar fuegos como podamos, que es lo que han dicho. O sea, que hay que poner tratamientos, pues bueno, los que podemos hacer. Entonces, por eso, cuanto antes coger mejor, el niño mejor, porque cuando llegas ya a la fase adulta, que si dices que van a venir, que no puede estar solo, que tiene problemas con la justicia, vamos a evitarlo, porque sabe que va a venir eso, vamos a tratar de evitarlo, porque ya sabe lo que va a venir. O sea, que esto es el problema. Bueno, y de hecho ahora, en este momento, dice, ¿cómo lo sabes? Bueno, por esto, que es un criterio importante, de hecho ahora hay un grupo de Estados Unidos donde se han unido pediatras básicos, etcétera, que se llama CIFAS, y entonces lo que hacen es por una cosa de ordenador, mira la estructura facial a diferentes edades. Por ejemplo, en este momento están haciendo un seguimiento de una población de 7 años, 12 años y 13 años. Y como a los 7 años tenía esto, como esto, entonces están viendo si esto puede identificar como marcadores alguna alteración facial. Y esto sí se mantiene. Y esto cómo se correlaciona con las alteraciones de conducta que están siguiéndoles a través de las diferentes edades, porque sabe que esa población está expuesta al alcohol, pero cómo realmente el seguimiento, cómo va por hacer y cómo se mantiene o no mantiene algunas alteraciones que se tienen. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora en este grupo. Bueno, el segundo periodo. El segundo periodo de gestación realmente es el periodo donde realmente se forman casi todas las áreas del cerebro. Primero se forma la corteza cerebral, que es donde migran las células, que es una parte muy importante, y se forma realmente la corteza cerebral, hipocampo e hipotálamo. Empieza a formarse las diferentes partes del cerebro. Cuando consumes el alcohol aquí, claro, pues tienes un montón de alteraciones que realmente van a crecer mal y van a crecer mal. Por lo menos el hipocampo empieza a hacerse aquí, el hipotálamo, corteza. Después tienes toda la migración de células, por ejemplo, las neuronas crecen a través de unos caminos que se forman realmente la corteza cerebral. Todos estos caminos, cuando yo vi al cual realmente están desestructurados, los caminos estos están mal, las neuronas no pueden migrar a la corteza cerebral. Y después el tercer periodo, realmente la formación de parte del cerebro es esta, y el tercer periodo es el periodo de rápido crecimiento. De hecho, el niño y la madre también crece en el último trimestre, que es el periodo de rápido crecimiento, donde crece el cerebro más que nada. Porque lo que más crece de todo el organismo es el cerebro, lo que más, del cuerpo. Que es lo que primero tardan cuando nacen, lo más gordo es la cabeza, pero todo crece sobre todo en el último periodo. Y este periodo también tiene importancia. Por ejemplo, pues tienes el cerebro que crece a la máxima velocidad, hay muchísimas conexiones sinápticas que se empiezan a establecer, funcionales, se desarrolla el cerebelo, porque si esto vemos el tercer trimestre hasta el segundo año de edad, realmente en las ratas realmente es hasta el 21 día, pero bueno, vemos cómo efecto del alcohol produce microcefalia, porque es el periodo de más rápido crecimiento. O sea, tú puedes estar mal estructurado, pero además crece menos, porque si la madre ha bebido durante el tercer trimestre, el cerebro tiene reducción de peso. Hay que decir una cosa, que muchas veces el peso del cerebro casi es lo mismo, pero si está desestructurado dentro o mal formado, igual te dan alteraciones funcionales. En este caso tenemos, si has bebido el tercer trimestre, tienes reducción del tamaño cerebral, porque este es el periodo de rápido crecimiento, tercer trimestre, y además la estructuración que ha ocurrido durante el segundo, que se han formado mal todas las estructuras, el hipocampo, por ejemplo, o el hipotálamo, o realmente la corteza cerebral, lo tienes mal formado y está creciendo mal. O sea, que esto es lo que pasa con el alcohol, que en cualquier periodo tiene un efecto. Entonces llegas al nacimiento,
que ya muchas cosas ya han empezado, ya lo tiene estructurado. Crece mal, ¿entiendes? Ya está, pero bueno. Entonces, por ejemplo, aquí también tenéis disfunciones del desarrollo del cerebelo, y de hecho muchos niños, ¿qué pasa? Que cuando el periodo de lactancia, donde ya te das cuenta, le quitas al niño, ya tienes todas las partes estructuradas, pero incluso el cerebelo que no se ha desarrollado, tienes los precursores del cerebelo, donde ya se van a desarrollar mal. O sea, porque aunque no bebas, ya tienes una alteración en esos precursores que nosotros le hemos visto, cómo las alteraciones hace que realmente el niño, en lugar de andar al año, crezca al año y medio, los colores los ves, son las primeras cositas que empiezas a ver los niños, ¿no? Pero ya tienes, cada periodo de gestación tiene unas alteraciones, y si has bebido toda la gestación, pues tienes un problema, porque tienes el cerebro mal formado, estructuralmente mal formado. Entonces, todas las áreas del cerebro que están asociadas con conductas, por ejemplo, de reacciones, de aprendizaje, de memoria, pues están alteradas todas. O sea, no se pueden realmente volver atrás. Entonces, ¿qué curación tiene? Pues apagar fuego. O sea, cuando tienes esto, vamos a apagar un fuego, y claro, cuanto antes lo sepas mejor, porque tú sabes lo que va a venir. Entonces dice, vamos a darle estimulación precoz al máximo para que todo se desarrolle al máximo. Pero así todo, pues tenemos problemas, porque el periodo de gestación es un periodo importante. Bueno, después hay un periodo que es la mielina. Y entonces, ¿cómo se miran ahora? ¿Qué va a estar haciendo ahora? Bueno, la mielina es una cosa muy importante, porque fijaros, esto es una cosa es realmente una materia blanca que recubre los axones. Los axones de las neuronas están recubiertos por una cosa que lo que hacen es aislan, es como aislante del conductor que permite aumentar la velocidad del impulso nervioso. Y de hecho, con el plan Obama, que era conectoma, cómo estaba realmente conectado todo el cerebro. No te preocupes, no te preocupes. Vemos como aquí, fijaros, las fibras nerviosas, como están, esto es el cuero calloso, por ejemplo, ¿no? Cómo están conectados de parte a parte a diferentes colores, depende de la intensidad del grosor de la mielina. Dentro están todos los axones, pero tú ves la mielina. Entonces está muy bonito porque realmente tú lo puedes cuantificar. Bueno, pues cuantificando estas cosas, realmente, pues esto es la mielina, los axones están dentro, ¿vale? Y están recubiertos realmente y conectan unas partes del cerebro con otras, ¿vale? Eso es el conectoma, que se llama conectoma. Son fibras nerviosas recubiertas de mielina, y lo que ves son la mielina. Y depende de la velocidad que tengan, tienes unos colores. Entonces, esto es muy representativo. Pero, por ejemplo, en niños con síndrome alcohólico fetal, lo que están haciendo es diferentes partes del cerebro, sobre todo la Sowell, y este también es un estudio de estos de colaboración de muchos grupos. Entonces, lo que están viendo es las fibras de mielina en diferentes partes del cerebro. Y aquí tengo dos, por ejemplo, era como un ejemplo, ¿no? Como en niños de seguimiento, fijaros, estos 9, 12, 15, etcétera, los de alcohol son los rojos, y los controles son los azules. Fijaros que como en esta parte tenemos una disgregación, por ejemplo, de fibras cuantificadas de todas unas regiones, donde los rojos, que son realmente los de alcohol, van mucho más bajos que las zonas control. O sea, realmente la zona control sería aquí. O sea, las fibras que están como más distribuidas y con menos cantidad de mielina. O sea, esto se puede cuantificar. En esta parte más o menos igual, pero en esta parte tienes una desgregación. Entonces, cuantifica en diferentes partes del cerebro las fibras de mielina que están dentro de los axones y cómo la evolución a las diferentes edades que van. Y esto lo relacionan con efectos de conducta. A los 18 años que pasa, a los 13 años que pasa, como relaciona con diferentes partes del cerebro. Eso es lo que se está haciendo ahora. Bueno, importante, lo que estábamos hablando antes. Dosis de alcohol. Vamos a ver, lo que sí que sabemos, y esto lo in vitro también lo sabemos, que es mucho más peligroso lo que se llama, lo que nosotros vemos como, vamos a ver, altos niveles de alcohol, que se alcanzan como con concentrado en ausencia de comida, lo que el tipo de beer drink, el tipo de americano que bebes por las cervezas los que tienes, te sientas y no tomas ninguna tapa, entonces claro, tú tienes unos picos de alcohol muy grandes, eso es lo peor de todo. Mucho peor que si toma la misma cantidad de alcohol durante más periodos o en comida, porque eso lo hemos visto nosotros, que los niveles de alcohol en sangre, que son los mismos que en cerebro, es lo mismo, y que el mismo que en el feto, son mucho más peligrosos cuando, imaginaos 2 cervezas o 2 whisky, yo qué sé, te la tomas en 10 minutos o te lo tomas durante 2 horas, y además con comida. Los niveles de alcohol son mucho menores. La segunda parte, lo de las tapas de aquí, yo siempre digo es bueno porque nunca alcanzan los niveles de alcohol altísimos. Altos niveles de alcohol, cuando nosotros lo ponemos a las neuronas que separamos de cerebro, hay un momento que las matamos.
Unas que se desgriegan un poquitín, pero hay momentos que se sueltan. Pues lo mismo pasa. Y entonces una muerte celular durante el desarrollo, los efectos a lo mejor no los recuperas. Entonces es mucho más peligroso esto que unas dosis de alcohol. Por eso unas dosis, la misma cantidad de dosis de alcohol distribuidas durante el día o distribuidas con comida. Y yo creo que por eso en España, por ejemplo, no vemos tanto síndrome alcohólico fetal como tal. Tenemos más síndrome, o sea, efectos prenatales, pero por ejemplo la facies y todas estas cosas, pues sí, en los americanos sí, porque van a palo seco. Y me acuerdo que los pubs venían y se tomaban los cervezas y nada más. Pero es mucho más peligroso una bebida con altos niveles de alcohol que unos niveles de alcohol mucho más bajos. Periodo de desarrollo embriofetal, claro, depende de cuándo has bebido, los efectos pueden ser diferentes. La susceptibilidad genética, sabemos que hay algunos con variaciones genéticas, ahora dice que se están viendo, es verdad, a ver si tienes algún efecto más aparte de genético, porque es importante. Por ejemplo, se vieron hace tiempo las variedades genéticas, en este momento también están viéndose otras variedades por si acaso, aparte del alcohol, hay un background con alteraciones genéticas, que eso es importante también. Perdón. A ver. Vamos a ver. Perdona, ¿te refieres al binge drinking? El binge drinking. Del fin de semana. Sí, del fin de semana. Sí, exactamente. Que ahora lo diré porque yo he estudiado también la adolescencia con binge drinking, mucho más peligroso el binge drinking que la misma cantidad de alcohol esto. Ay, perdón. Aquí había más cosas, no sé por qué me pasa. Bueno, vale. Bueno, aspectos patológicos de la madre lo decía lo de que he dicho yo, cómo el alcohol afectaba el órgano de las madres, o sea, cómo el primer embarazo que tiene una madre que es alcohólica tiene una afectación, el segundo más y el tercero más, y es porque realmente ha dañado algunos órganos, entre ellos el hígado y entre ellos la formación de la placenta. Interacciones con otras drogas, por supuesto, y deficiencias de nutrientes. Pues, mala alimentación, por supuesto, potencia el efecto del alcohol, ¿vale? Bueno. A ver, entonces, deficiencia, bueno, ya lo han comentado mucho, lo han comentado, esto ya casi no le voy a hablar, pero tienes diferentes cosas en niños, en neonatos y en adolescentes, problemas, Esto está clarísimo que lo han visto mucho más, o sea, que estos estudios clínicos que se ven, pero es verdad que esto se está cogido de la Sternberg de hace tiempo, que ahora tengo otra gráfica que me parece que es esta, mirad, de la Sternberg, ¿os acordáis? O sea, que esta ya dice, cuando dice, fíjate, de 6 a 11 años, espérate, de 6 a 11, de 12 a 20 y 21 a 51, fijaros, hasta 51 llega, fijaros. Sí, porque es que es curioso, cómo ya lo dijo en el 90 y tantos, en el 96, ¿vale? Que hace el seguimiento. Llegó hasta los 56 niños con síndrome alcohólico fetal, fijaros. Entonces, problemas de salud. Realmente dices, aquí tenemos tal edad, bueno, iguales. O sea, alteraciones realmente en las cosas escolares. Experiencia escolar, por supuesto. Aquí cuando tienes aquí de 6 a 11 y después tienes aquí mucho más. Entonces, problemas con la justicia, fijaros, claro, cuando eres jovencito no tanto, pero inmediatamente tienes de 12 a 20, fijaros ya tienes, y de 21 a 51 también, problemas con la justicia, fijaros, sí tenéis. Y problemas a veces, y sexual behavior, appropriate sexual behavior, claro, problemas, eso también tienes. Como, fijaros cómo tienes, ya tienes aquí, incluso de bien jovencitos ya tienes, y sigue. Y después consumo de alcohol y otras drogas también lo tienes ya en estas fases. Luego, sabiendo esto que ya lo publicó en el 96, porque es el primer seguimiento que nos da a ver qué es lo que tenemos que mirar, qué tenemos que controlar con de la fase juvenil, porque esto va a venir. Depende de cómo esté afectado, ¿vale? El niño. Pero esto nos va a venir. Y fijaros que algunos son de 50 y tantos años. O sea, que a mí me llamó la atención. Entonces, lo otro, esto... hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que ir ya ahí diciendo, vamos a prevenirlo, vamos a verlo, porque va a venir de 12 a 14, de 20, o sea, va a venir. Y además se repite, porque algunas cosas del candado se repiten. No es que fueron los primeros, es que son niños de por aquí y ya se repiten, da igual que esté. O sea, que es una cosa que tenemos que prevenirla, a ver cómo lo hacemos, como decía, porque claro, o tener centros especiales, porque ellos en Seattle tuvieron que hacer un centro especial, Porque claro, de todas formas, en Estados Unidos ya lo tienen, es que es un problema de la justicia, vale, dejémoslo, dejar en un sitio especial. Pero aquí todavía nos faltan estas cosas. O sea, te dices, mire, es que es un chiquito que no lo entiende, ¿vale? Pero bueno, entonces realmente nos encantaría tener alguna cosa
antes de que hubiera nacido el niño. Por ejemplo, tener biomarcadores de gestación que nos indique que ya tenemos algunos. O tenemos un diagnóstico correcto del SAP, cuanto antes mejor, para que realmente veamos lo que va a venir y podamos prevenirlo al máximo. Necesitamos tratamientos para hacer las cosas cognitivas, pero os digo una cosa, que los efectos que vemos son irreversibles. Entonces tenemos tratamientos nuevos que pueden salir, nuevas que puedan aumentar la sinapsis. Imaginaros, dice, tenemos déficit en atención, podemos aumentar la atención porque aumentamos la conexión de sinapsis, yo qué sé. No. O sea, en este momento no tenemos, porque lo que sea, todo lo que sea puesta a la fase fetal y está mal formado, pues sigue mal formado y entonces se seguirá haciendo. Entonces depende de cuánto la madre, cuánto ha bebido, en qué periodo, si tenga alteraciones genéticas la madre o no. O sea, todo esto va a tener unas características especiales en cada zona del cerebro, de forma que cada niño es especial, no son todos iguales. Por ejemplo, la niña esta que tú no dice nada, no es agresiva, pero tiene otras características. Depende de cuándo y cómo, las características genéticas también de la madre que haya tenido, que es otra cosa que no lo sabemos, pues va a tener un pronóstico, y van a ser diferentes unos de los otros. Eso lo tenemos que esperar. Entonces lo que sí que tenemos que hacer es yo avisarlo y dar charlas diciendo, esto no debéis de beber, al menos en España, que no beban, que las chiquitas jóvenes estas que empiezan a beber, que esto es horroroso, el binge drinking. Bueno, tenemos búsqueda de nuevas dianas y mecanismos, y ojalá. Bueno, estos son mecanismos, yo he puesto alguno por si venía algún estudiante, que era el mecanismo, porque yo he estudiado un mecanismo, cómo se producen. Sabemos que actualmente, que aparte de los efectos del alcohol, en este momento sabemos que la enfermedad alcohólica de la madre y la inflamación que produce el consumo de alcohol, sabemos que produce citoquinas, esas citoquinas pasan al feto, al líquido amniótico, y en este momento sabemos que las infecciones con citoquinas producen alteraciones cerebrales. Luego esto sería una cosa más que podría, que aparte del alcohol tenemos otros efectos secundarios producidos por el alcohol, como es aumento del sistema inmune y realmente producción de citoquinas que realmente también alteran todo el cerebro. Entonces, la conclusión de los estudios de neuroimagen en humanos realmente nos muestran que el etanol afecta de forma irreversible diferentes regiones del cerebro, afectando tanto a la materia gris, que son las neuronas, como la materia blanca, la mielina y las células gliales. Efectos que conducen a disfunciones cognitivas. Y además, una cosa importante que siempre digo, como es de gestación, los efectos que tenemos son irreversibles. Toda cosa que se produce no podemos volver atrás. Todavía en adulto tienes mecanismos de compensación, puedes rever, ahí no, ahí lo que se forma inicialmente ya es así. O sea, lo tienes ya para siempre. Entonces, los estudios experimentales realmente han proporcionado evidencia directa de la vulnerabilidad del cerebro a los efectos neuroteratogénicos del alcohol, de los efectos sobre los diferentes estadios del desarrollo, que en la madre lo sabemos, pero no sabemos nada más, su relación con alteraciones cognitivas y conductuales en el TAF. Y bueno, no vas a poner el papel de la respuesta del sistema inmune, pero no dan tratamientos efectivos. O sea, había algunas veces, ¿qué tratamientos farmacológicos? Pues bueno, depende de la población. Porque resulta que depende del estudio, están usando unos u otros, y depende de la población que tengan y los síntomas que tengan. Luego no hay una cosa estándar para toda la población. Entonces, esta es la CIFAS que os digo yo, que son diferentes personas trabajando en el mismo tema. Entonces, pues este igual está por aquí, que es el encargado, este es el Ken Warren, y bueno, pues todos ellos trabajando a nivel están trabajando a nivel experimental por lo que es cebra hasta la población importante de niños. Entonces, pues muchas gracias por su atención y oye, y espero que, bueno, pues al menos hayáis aprendido algo de lo que he dicho. Gracias.